Soy Soledad Vallejo, soy periodista, soy especialista en temas de sociedad y bueno, hoy voy a abordar, junto con dos especialistas que me acompañan, un tema delicado, un tema sensible, un tema que desde hace algunos años las estadísticas nos muestran un aumento sobre la violencia y sobre el maltrato. Estoy con las psicólogas, la doctora Noemí Castelli Perkins y la licenciada Estefanía Marfort Castelli. Van a conversar conmigo, vamos a intentar abordar el tema, intentar responder a algunos cuestionamientos. Son difíciles de encontrar respuesta en algunos casos, pero bueno, abordarlo, reflexionar sobre el tema, saber un poco más de qué se trata. Esa es una buena manera para evitar también que las cosas sucedan, conocer, informarse, tener gente que trabaje sobre el tema. Así que bueno, encantada de estar acá con ustedes. Brevemente me gustaría que se presenten ambas y que nos cuenten por qué se dedican al tema de la violencia y el maltrato. Bueno, yo soy Noemí Castelli Perkins, me licencié en Psicología Clínica y después hice el doctorado en Psicología Social. A veces me decían, ¿por qué Psicología Social? Bueno, en Psicología Social y Psicología Clínica, porque es imposible o es muy difícil hacer psicología sin estar en permanente interacción. El psicólogo social es un experto en interacción, es un experto en grupos chicos y medianos. Un sociólogo es un experto en grupos grandes. Claro. Digo esto porque a veces cuando me dicen psicólogo social es como que no saben cómo entenderlo, ¿no? Un psicólogo social es una persona que se ocupa hasta un grupo de 50, 100 personas. Bien. Tu otra pregunta era, ¿por qué me dedico a esto? En realidad, como dicen los científicos, yo no elegí el tema me eligió a mí. Yo hace más de 30 años que trabajo en Barrio Norte, en Recoleta, y siempre soy la misma, lo que cambian son las temáticas y los motivos de consulta. Y desde el siglo XXI, a partir del año 2001, espontáneamente vienen a consultar personas con temas ligados a la violencia. Bueno, hay una tradición familiar detrás, ¿no? También. Sí, digo, sí. Mi familia históricamente se ha dedicado a este tema. Mi suegra muy simpáticamente decía, es un tic familiar ya. Mi madre, mi hermana, mi sobrina. Bueno, ahora que me decís, en realidad yo creo que la sociedad ha evolucionado hacia la violencia, ¿no? Pero también lo que ha ocurrido es que en el año 2012-2003 falleció mi madre y mi hermana, que eran personas muy representativas en el tema, históricos referentes en este tema. Sí. ¿Vos, Estefanía? Bueno, yo soy Estefanía Marfort Castelli, como decías, soy psicóloga clínica, sí. Soy perito de oficio de la justicia, soy docente universitaria, y bueno, el llamado de la psicología primero lo tengo en la sangre, soy tercera generación en la Argentina de psicólogos, somos muy pocos los que tenemos ese privilegio, y con lo cual crecí con esta profesión y la pasión nació de ahí, ¿no? Y después en el trabajo clínico, la realidad es que la capacidad que la profesión me da de poder acompañar y de poder, sí, más que nada acompañar a las personas que padecen. ¿A quiénes acompañan? Cuando hablan de maltrato y violencia, existe la violencia de género, existe la violencia sobre los niños, pero bueno, me gustaría ustedes que me expliquen mejor a qué nos estamos refiriendo, quiénes son las personas que lo padecen, a quienes ustedes brindan su ayuda, el tratamiento y cómo se aborda el tratamiento con las personas que sufren violencia y maltrato. Bueno, en general los que vienen son las víctimas, ¿no? Sí. Las victimarias pocas veces. También vienen, muchas veces la persona dice, no me reconozco, no sé que soy violenta, pero en general los que más vienen son las víctimas. Ya cuando un victimario viene es como hay un insight, hay un deseo de cura, hay una conciencia, hay una apertura que le da buen pronóstico. Cuando hablamos de violencia, estamos hablando no solamente de violencia de género, que es la que se habla habitualmente. La violencia de género en realidad se da más en clase baja y clase alta. La clase media no vive tanta violencia de género porque el poder está repartido, el hombre y la mujer trabajan. El protagonismo que es salir a la calle hoy, ¿no? Es decir, que en cualquier momento sos
estás viviendo un relato salvaje como los de este escritor, ¿no? Sí, en Recoleta, en Palermo, sí. ¿No? En cualquier lugar de la ciudad. Estás en medio de una situación que es de un secuestro, de un chantage, de violencia escolar, violencia laboral. Violencia laboral se llama mobbing, violencia escolar se llama bullying. Bueno, y mil otras experiencias difíciles del diario vivir, ¿no? Sí, creo que esto de la violencia tiene que ver como con una pérdida de valores, ¿no? Más que nada del sujeto, y creo que hay como una tendencia a jerarquizar la transgresión. Y en esto me parece que... ¿A qué te referís con jerarquizar la transgresión? Creo que la sociedad hoy, y más que nada el sujeto que viene a consulta, se puede observar claramente esto de cómo el mundo, ¿no?, está llevando hacia el no respetar normas, no respetar reglas, los valores que se han corrido, ¿no? Y me parece que hablando de toda esta clase de violencias, hacer hincapié en un tratamiento donde el paciente tome conciencia, ¿no?, de esta pérdida de los valores a nivel individual y la repercusión que esto pueda tener en los distintos subsistemas, ¿no?, en los cuales él está inmerso. Quería comentar dos experiencias que tuve que me parecieron muy importantes. En una oportunidad estaba en Suiza, lugar al que fui muchas veces porque los principales psicólogos vienen del centro de Europa, ¿no?, Suiza, Austria. Y bueno, un amigo me invitó a tomar el té, y el té consistía en ir a tomarlo, como viste la propaganda de Milka, en el medio del campo con la vaquita y qué sé yo. Bueno, tomamos el auto, me llevó por el medio del campo y en el tope de la montaña se tomaba el té. Pero hasta que llegabas al tope de la montaña, encontrabas cada tanto mesitas con mermeladas, quesos y una bandeja. Entonces la gente compraba y dejaba espontáneamente el vuelto y retiraba el vuelto y seguía. Yo estaba sorprendida de cómo podía funcionar todos kioscos con autoservice. No había ningún vendedor que le reclamara nada. No había nadie que regulase. Sí, ¿no?, el intercambio. Y a nadie se le ocurre llevarse 2 mermeladas o no retirar más vuelto. Yo estaba impresionadísima que eso funcione. También pasó en Estados Unidos. Llegué y claro, por la distinta latitud, hacía más frío del que yo pensaba. Estaba en un campus, tenía frío, y uno se acercó y me dijo, ¿por qué pasa frío? Yo digo, porque no tengo suéter. Me dijo, no, pasa a tal lado, hay muchas canastas, retirás lo que necesites. Y si trajiste remeras, buscá que sea equilibrado. Retirás un suéter, dejás 2 remeras. Y yo estaba impresionada de que eso funcionara. Nadie controla y hay como una autodisciplina donde hay un equilibrio entre lo que dar y recibo y nadie te tiene que controlar. Yo creo que es muy importante que podamos educarnos en esa dirección, ¿no?, en la autodisciplina y en ver que no sentir, como muchas veces en nuestra cultura, la gente lo vive como una viveza, como una gracia, lo festeja y no lo considera una vergüenza como pasa en otros países que funciona. De ahí hablaba yo de la transgresión, ¿no?, como en la vida cotidiana la calidad de vida del sujeto puede variar tanto según el contexto en el que esté y los valores que se manejen en ese contexto. La verdad es que es una temática compleja el tema de la violencia en mayor o menor escala, porque repercute en la vida cotidiana del sujeto y esto que hablábamos, ¿no?, de la agresividad contenida, el control de los impulsos, tiene mucho que ver con esto. Claro. ¿Y hay alguna manera de... bueno, las estadísticas van en aumento de todo tipo de violencia, ¿no?, desde la callejera, la intrafamiliar, la doméstica, de disminuir los casos, de trabajar en ese sentido? Me parece muy importante este trabajo que estamos haciendo nosotras, ¿no?, con vos como periodista, porque es como que estamos abriendo las puertas del consultorio. Creo que es muy importante trabajar con la educación. La educación formal en los institutos, en los colegios, en las universidades, y la educación informal, que es la que hacemos los psicólogos en el consultorio, los periodistas a través de los medios de comunicación,
que son líderes de opinión, ¿no? Dar la palabra a personas que puedan mostrar otras maneras de vivir y promover otros patterns culturales, ¿no? Creo que la opinión pública es muy importante. Hablando de educación, como docentes universitarias también, a nivel pedagógico, creemos que la formación de los futuros psicólogos es importante, que estén formados de este modo, ¿no? Como para poder dar respuesta a esta demanda social. Claro. Sí. Hay gente que sufre violencia o maltrato que primero toma un camino, sea en el trabajo laboral, sea en la calle penal o civil, y hace una denuncia y después viene al consultorio o viceversa. ¿Cómo se dan la ayuda, cuando alguien sufre violencia? ¿Primero va al consultorio o primero radica una denuncia? ¿O qué es más importante o cómo van? Que viene la víctima y nosotros le damos un espacio de contención, un momento de introspección, y si podemos tratamos de resolverlo en el mundo interior, en el consultorio. Podemos citar al victimario, ayudar a poner en palabras, a pedir perdón, a mostrar distintas caras del problema, distintas ópticas. Bueno, todo eso, si es posible, el diálogo, y si es posible la palabra. Si no, el caso se judicializa. ¿Acompañan a las víctimas en ese camino, a claro, los pacientes? Los acompañamos porque es muy difícil, es muy largo el proceso judicial, y además hay que saber hacerlo. No es fácil pasar todos los pasos, las pruebas. También en algunos contextos actuamos como peritos, pero es distinto el trabajo clínico al trabajo como perito. Ajá. En el caso de perito es el abogado el que te llama o el juzgado el que te designa. Y en el caso de la clínica es la persona que toca tu consultorio en forma particular y sin intermediario, ¿no? Claro. Se acompaña terapéuticamente a esa persona que está atravesando esta etapa de judicialización, como decía la doctora, ¿no? Como con plazos largos, claro, con muchas situaciones ansiógenas, angustiantes. A veces trabajamos en coterapia, a veces trabajamos en consultorios separados, porque geográficamente los tenemos cerca, eso nos permite trabajar en equipo, pero manteniendo la distancia, porque en algunas ocasiones es muy difícil juntar al maltratador y el maltratado, digamos, claro, ¿no? Entonces tratamos de ver qué puente puede llegar a establecerse entre estas dos. Claro, no siempre será conveniente tampoco, ¿no? Hay veces que no está indicado porque claro, no consideramos que sea terapéutico por ahí en ese momento, por ahí más adelante sí, pero sí, claro, el trabajo en equipo entre nosotras, por ejemplo, en una conflictiva familiar, ayuda claro, mucho, ¿no? Como el trabajo donde... Con un intercambio, claro, ¿no? Si bien hay una separación, también hay una posibilidad, hay un puente. Claro. Un puente no son dos cosas disociadas. Bueno, no sé si quieren agregar algo más, brevemente. Bueno, nosotras, como decía la doctora, trabajamos geográficamente cerca, con lo cual esto facilita el trabajo terapéutico grupal, que puede ser familiar. También trabajamos con un estudio de abogados laboral, otro civil. Trabajamos con un psiquiatra, médico psiquiatra, encargado de, en caso de que esté indicado, medicación, y también psicoterapia, porque creemos que una figura masculina dentro del equipo muchas veces es necesaria, claro, ¿no? Por cuestiones de identificación, por distintas problemáticas que una figura masculina también, claro, la incluimos en el equipo. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente.